Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están, niños? Espero que estén bien. Esta es la clase de tercer año y esta es la semana del 25 de mayo. ¿Se acuerdan que la semana, vamos a retomarlo un poquito lo de la semana pasada, la clase que fue? ¿Se acuerdan que era cómo aprender a escuchar una canción que se necesita, ¿verdad? ¿En qué condiciones debe de estar? Yo les había puesto unos ejemplos de los, digamos, de las palmas, de los deditos y de los, llevando el pulso con los pies o con lo que les dije ahorita. Ok, muchos le pusieron deditos, muchos le pusieron palmas, muchos le pusieron con los pies. Bueno, eso fue para recordar lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver otro tema, digamos, vamos a ver lo que son sonidos de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es una cosa que nace por sí sola o que se hace por sí solo, ¿verdad? No, es desde la naturaleza. Como, digamos, le voy a poner unos ejemplos, como los pájaros, la tormenta, el viento, digamos, las olas, casi así, los ríos, ¿verdad? También la lluvia. Digamos, también hay uno que es algo peligroso, que es el volcán. El volcán que se hace erupción y empieza a caer la lava, ¿verdad? Y también, pues digamos, es una parte de la naturaleza. Ahora, en cuestión, en la noche, ¿qué se escucha en la noche? ¿No se han preguntado? En la noche, digamos, yo escucho grillos, yo escucho a veces gatos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se escucha en la noche. Ahorita le voy a poner una canción que se llama Tiquití. Ese es de la naturaleza, ¿ok? Tiquití habla de, pues, cosas que pasan en una parte donde está sola, donde hay árboles, donde hay hojas, ¿verdad? Entonces, ahorita le voy a poner la canción. Nomás permíteme tantito. Ahí va. Vamos a escucharlo. Bueno, está bien cortita la canción, la cancioncita. De hecho, les voy a mostrar un dibujito aquí. Si no se lo muestro aquí, si no, mejor se va a poner un poquito, puede ser editado el video, ¿verdad? Entonces, este es lo que vamos a estar viendo. Miren, nada más. ¿Qué está haciendo el niño este? Fíjense. De hecho, ahí está la canción, pueden anotarla. De hecho, la van a anotar. Está bien cortita. ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Ok? ¿Qué hacen los demás? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Y si ven unas palabritas de que ja, crush, crunch, ¿verdad? Esas se llaman las onomatopeyas. ¿Se acuerdan que les había comentado? Las onomatopeyas. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta va a ser bien cortita. Lo que les voy a encargar es, al terminar el video, les voy a poner unos sonidos naturales. Y ustedes me lo van a anotar en sus libretas. Esa es la segunda tarea. La primera tarea es anotar la canción que les enseño ahorita. Como quiera, ahorita pueden regresar el video y pueden escuchar la canción y la pueden anotar. O si no, detienen el video y donde tengo yo el librito, ustedes la anotan. ¿Ok? Entonces, por mi parte fue todo. Que tengan buena semana, bonito día y que la pasen bien mejor. ¿Ok? Bye.